Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo episodio de Podcast Los Tiempos. Como siempre, nos da muchísimo placer tenerlos de nueva cuenta semana tras semana con una temática distinta. Ya estamos en el episodio número 107. Muchísimas gracias por todos los comentarios. Estamos en todas las redes, estamos en las plataformas de Spotify, en YouTube, en Facebook, pero también en la página web del periódico Los Tiempos, www.lostiempos.com. Si le gusta este contenido, por favor, dele like, comparta, suscríbase, comente, pero también active la campanita para que le alerte de un episodio nuevo. Muchísimas gracias. Les reitero mi agradecimiento. Siempre estamos con una temática distinta todas las semanas al servicio de todos ustedes. Gracias por seguirnos en este tránsito tan importante, pues que ya llevamos casi como 107 episodios. Es un gran placer. Desde hace unos 2 meses hemos venido realizando una serie de podcasts referidos al Bicentenario. Como todos sabemos, este año 2025 la patria cumple 200 años y en ese entendido pues estamos también hablando de muchos temas. Pero hoy tenemos un invitado muy especial, llegado desde la ciudad de La Paz. En nuestros estudios de Podcast Los Tiempos vamos a hablar de medios de comunicación, pero también vamos a hablar de medios de comunicación populares. Sin duda alguna, un referente importantísimo, el compadre Palenque, en esa época tan importante que sin duda alguna también ha marcado caminos y obviamente también ha allanado caminos para poder establecer conceptos fundamentales de lo que significan los medios de comunicación popular. Bien, estamos con nuestro invitado, el gerente general de Radiodifusoras Popular RTP, el señor Jorge Luis Palenque. Vamos a hablar de todo ese gran legado que ha significado el compadre Palenque desde el punto de vista personal, pero también desde el punto de vista conceptual de los medios de comunicación y todo lo que ha significado hasta ahora. Muchísimas gracias, señor Palenque, por estar en Podcast Los Tiempos. Realmente un placer tenerlo en nuestros estudios. Gracias. Pues un placer para mí acompañarlos. Gracias por la invitación, Rudy. Y aquí vamos a conversar, creo, de muchos temas. Exactamente. Creo que es un tema que particularmente me apasiona porque yo soy de esa generación donde realmente los medios de comunicación y particularmente el gran referente del compadre Palenque, no solamente desde el punto de vista comunicacional, sino también obviamente de persona, porque indudablemente pues, ha sido un referente fundamental. Mi primera pregunta es, ¿cómo ha sido esa relación desde el punto de vista de su persona con el trabajo que ha venido haciendo? Seguramente en su época ha tenido usted la posibilidad de estar muy de cerca con él, no solamente con los medios. ¿Cómo ha sido ese proceso de niñez y obviamente de adolescencia? Bueno, desde muy pequeño, básicamente desde que yo estoy en el vientre de mi madre, obviamente este no es un recuerdo mío, es un recuerdo que me cuenta mi madre, he formado parte de este proceso, ¿no? Desde el vientre de mi madre. Yo estaba en el vientre cuando fue la licencia de RTP fue revocada. Uh-huh. Y se clausuró durante un año el medio de comunicación luego de la famosa entrevista que se le hizo al señor Suárez. Claro, exacto. En la que el gobierno de Víctor Paz decide, por apología del delito, clausurar. Yo estaba ahí en La Panza y en esos episodios mi madre me cuenta uno de esos, querían secuestrarlo a mi padre y mi madre trató de evitar que lo secuestren y le pegaban unos codazos, ¿no? A mi madre cuando yo estaba ahí en el vientre. Entonces, bueno, esa pequeña anécdota que me cuenta ella es una de las muchas que yo tengo con mi relación con RTP antes de nacer. Y una vez ya nacido, como ellos eran una pareja, digamos, muy afamada y ambos estaban en la tribuna libre del pueblo y demás, yo aparecía casi constantemente, ¿no? Ya la gente me esperaba y demás, que el Chiti compadrito va a nacer y demás. Entonces fui desde muy pequeño, tengo muy, muy lindos recuerdos de llegar en el auto de mi papá cuando subíamos con él a la tribuna y las filas enormes de gente, ¿no? Todos los días, porque siempre había gente que necesitaba algo, siempre había gente que aunque sea quería verlo, al compadre que se le había perdido un familiar, que no tenía trabajo, que no tenía, bueno, varias situaciones que la Tribuna Libre del Pueblo siempre ha sido pionera en ese tipo de cosas. Entonces yo recuerdo mucho los pasillos a los que ahora
en los que trabajo, en los que estoy todos los días, pero recuerdo mucho ver la cantidad de gente, el cariño de la gente, estar en el estudio, ver cómo él resolvía los temas, ver cómo se aparecía gente, cómo lloraban con las situaciones tan duras que venían a presentar. Entonces, sí, pues mi papá igual, yo estaba en la cama, por ejemplo, en el cuarto y estábamos, digamos, jugando, o él estaba viendo el canal. A veces estaba el telepolicial y lo cambiaba, me decían, no, ya te tienes que ir a dormir. Entonces tengo muchos recuerdos de él también llamando a la gente del canal cuando algo salía mal. Entonces tengo muchos de esos recuerdos de él estando constantemente con RTP en la casa, llegar muy tarde y de idas y venidas al canal, así que sí tengo lindos recuerdos de Seguro, obviamente. En esa época, ¿qué era lo que se le atravesaba por la mente? Ver a una figura, al margen de ser, digamos, el padre, una figura pública donde realmente pues era ovacionado, era querido por muchos, obviamente a nivel nacional y obviamente también a nivel departamental. ¿Qué es lo que pensaba? Es decir, en algún momento ya, digamos, de algún momento de racionalidad, dijo, yo quiero seguir este legado de mi padre. Bueno, cuando él parte yo todavía era muy pequeño, ¿no? Yo tenía 8 años, entonces todo esto que te estoy contando son recuerdos previos a mis 8 años, en los que, claro, era un niño que, claro, veía que él era un personaje muy grande, pero en esa época no pensaba nada en el futuro, digamos, ¿no? No pensaba en, cuando yo sea grande también quiero ser como él, no se me pasaba mucho eso por la cabeza. Yo de niño a esa edad quería ser astronauta o quería ser piloto, lo que todos los niños quieren ser, digamos, ¿no? No se me pasaba por la cabeza ser comunicador. De hecho, no se me pasó por la cabeza ser comunicador porque todo el proceso post su muerte es tan tortuoso, es tan traumático. Y muy mediático además, ¿no? Sí, es tan mediático y tan doloroso que yo quería estar al margen de eso. No quería yo saber nada de eso. Entonces, recién es a mis 20 y tantos años que al chocarme con distintas paredes profesionales, me doy cuenta que efectivamente tenía que ir por este lado, ¿no? Que tenía que ir por lo que siempre me apareció en todos los test vocacionales, el hecho de seguir ahí. Entonces ha sido como un apasionamiento posterior el que he tenido yo con los medios. No ha sido algo que yo haya admirado desde muy niño y que quería hacer desde muy niño. Pero ¿dónde yace, por ejemplo, ese momento, ese punto exacto de inflexión donde dice usted, aquí tengo que asumir no solamente, digamos, toda esa responsabilidad de nombre, de trayectoria, etcétera, sino también el hecho de poder coadyuvar y aportar, digamos, al país desde el punto de vista de hacer comunicación y obviamente a través de los medios? Eso parte porque empecé a hacer pequeñas cosas, empecé a hacer algunos programitas juveniles, infantiles, empecé a hacer algunas cosas en televisión, pero era, digamos, en ese momento como no algo que me llamara, wow, así un apasionamiento de este que tú describes, sino que es más allá ya cuando entro a las noticias. Es cuando ya dejo los programas juveniles, los infantiles, cuando dejo toda esta parte de comunicación, de entretenimiento, en la que me doy cuenta, porque además en esa temporada yo ya formaba parte, digamos, era muy joven, tenía 25 años, ya formaba parte de las mesas de decisión, no como una persona de tomar decisiones, sino de escuchar, como un oyente. Entonces, cuando ya entro a las noticias, cuando hacemos el casting para las noticias, porque justo estaban empezando a remodelar el noticiero y a buscar presentadores, cuando ya empiezo a madrugar a las 5 de la mañana para presentar la revista matutina en RTP y empiezo a apasionarme por las noticias, es donde ahí sí me doy cuenta que ese es el futuro mío, ¿no? Ya no hay vuelta. Que ya no hay vuelta. Claro, sí. Exacto. Sí. Ahora bien,
A ver, yo creo que estas nuevas generaciones de gente, de jóvenes, seguramente no redimensionan o no dimensionan el impacto que en su momento causaron los medios de comunicación, y en este caso particular de el compadre Carlos Palenque. Y reitero una vez más, no solamente desde el punto de vista de la persona, sino desde el punto de vista comunicacional, ¿no? Una trayectoria importante, pero poniendo en énfasis el periodismo popular, ¿no? La comunicación popular, es decir, esa unión entre la gente y los medios de comunicación. ¿Cómo ve en este momento ese legado? ¿Cree usted que se mantiene en algo, no solamente este trabajo y obviamente el género del periodismo popular, sino el trabajo puro de hacer periodismo popular en nuestro medio, en distintos medios de comunicación? ¿Se ha perdido, se ha ganado, se está en ese trabajo? ¿Cuál es la evaluación al respecto? Bien, bueno, mira, el tema de la comunicación popular, yo creo que hoy está más vigente que nunca con las redes sociales. Creo que las redes sociales son el espacio ideal de lo que significa la comunicación popular, porque básicamente la gente lo que hace sin ninguna formación comunicacional, ni periodística, ni de oratoria en algunos casos, sencillamente gente que quiere contar una experiencia y así empieza. Quiere decirle algo a la gente. Cuando tienes algo que decir y lo dices con las formas de comunicar que tienen todos, sin utilizar palabras muy rebuscadas, sin necesidad de prepararte un guión y leer un teleprompter, sencillamente con lo que sale de ti, ¿no? Y eso es lo que hace la gente hoy en día en TikTok. Pero eso es algo muy actual. Si nos vamos hace 40 años, los medios de comunicación, el rol que jugaban era bastante elitista, ¿no? Le hablaban además, no había la forma para comenzar de retroalimentar, era solamente directamente emitir. Claro. Y en la emisión, la figura a la que se estaba apuntando era a una clase social. Lo demás era como marginado, no existía. Entonces creo que esa es la revolución, digamos, que hace el compadre, porque él identifica que hay una masa popular, un grupo de gente mucho más grande, a la que nadie le habla, a la que nadie muestra, a la que además no le habla en su idioma. Claro. Y yo creo que eso es lo fascinante de él, porque él se da cuenta, algo que parecería hoy bastante obvio, en su momento no lo era. Era revolucionario y era muy conservador. Era como que no, está bien que él nos hable, digamos, a la élite. Y yo creo que él, al identificar que había un grupo de gente a la que nadie le hablaba y de la que nadie decía nada, y que sufría y que tenía sus propias jergas y tenía sus propias tradiciones, él identifica eso de manera brillante, y lo que causa es una atención mediática gigantesca, y lo que causa es una revolución comunicacional a la que finalmente todos los medios de comunicación empiezan a seguir. Y hoy en día básicamente tú prendes, aunque sea igual la tele, y la mayoría de la gente, la mayoría de los programas, la mayoría de las televisoras le habla a la mayoría, no le habla a un grupo específico. Claro, pero en este caso, no sé si coincidirá conmigo, Carlos Palenque no solamente les hablaba, sino hacía ejercicio, digamos, personal de sus problemas. Sí, ¿no? Lo cual, digamos, hace una amplia diferencia con lo que ocurre ahora, ¿no? Claro, era una integración, ¿no? Es decir, este es el lugar donde tú puedes ir y además vas a aparecer, tu voz va a ser escuchada. Y además vas a tener, digamos, una posible solución, ¿no? Que casi siempre se solucionaba, claro, ¿no? Es decir, se ha perdido mi hermana, se ha perdido mi hijo, en tales circunstancias, a ver, vamos a hacer el llamado. Y a los 3, 4 días aparecía la persona, ¿no? Entonces, esa persona que solamente veía en la tele a unos bustos parlantes muy bien vestidos y muy blanquitos, llegaba a su casa y a las 10 de la noche estaba viéndose él lo que estaba al mediodía, lo que él había hablado. Claro, ¿no? claro. Entonces, eso de darle voz a los sin voz es verdaderamente lo que sucedió, ¿no? Era un grupo además en un contexto político, social tan interesante, que es
todo lo que ha sido la relocalización, en una reducción del Estado absolutamente, en la mínima expresión en la que la salud, la educación estatal se vieron completamente disminuidas. Viene RTP siendo una empresa privada, un medio privado, a comportarse como un Estado, claro, en el que te daba asistencia de salud, asistencia legal, te ayudaba a resolver tus problemas. Era un pequeño Estado dentro de un medio privado. Bien, ahora, desde ese punto de vista, creo que hay otro elemento, bueno, hay varios temas que se me vienen a la cabeza en este momento, pero uno de los temas fundamentales, y quiero poner como punto de referencia la Revolución del 52, sin duda alguna la Revolución del 52 ha significado una gran apertura, digamos, hacia la modernidad de nuestro país. Pero a lo largo del tiempo hay un tema que no se tocó, digamos, no solamente desde el punto de vista gubernamental, mucho menos desde el punto de vista de los medios, y era justamente el tema de la diversidad, digamos, de clases sociales, ¿no? Es decir, aún hasta ahora creo que persiste ese tema como algo que se tiene que saldar. Desde ese punto de vista, ¿no cree usted que también, digamos, en el RTP y obviamente a la cabeza del compadre Palenque ha sido un poco el pionero en el hecho de poder hablar de un país plurinacional, pluricultural y plurilingüe, que sin duda alguna a veces nos daba un poco la sensación de tener, digamos, un trabajo de inclusión, pero a veces no nos parecía suficiente, ¿no? Había que escarbar más y poder allanar otros caminos. ¿Cuál es el referente que tiene con respecto a este tema? Mira, yo creo que él entendió muy bien la primera fase de esta etapa de inclusión, que sin duda alguna fue la Revolución del 52, porque han habido muchos episodios en el pasado, en la historia, si nos ponemos a revisar, de la necesidad de escuchar al campesinado y a toda la parte aymara y quechua tan presente del país, que si bien el 52 fue un referente en ese sentido, en el que los intereses de estos grupos finalmente fueron escuchados con la reforma agraria, con la nacionalización de las minas, con el voto universal, posteriormente no había la identificación política, entonces continuaba la marginalización y la discriminación en términos de sentirse inferiores a los blancos. Eso continuaba. Claro. Continuaba tan presente que él lo identifica de una manera brillante y además hace bandera de un caso icónico, que es el que un muchacho, un patrón que en una casa de personas pudientes contrataron a una dama, perdón, a una cholita, a una mujer para que haga una empleada. Finalmente el muchacho termina embarazando a esta mujer de pollera y terminan queriendo como que alejarse del problema y que no reconozca la autoría del hijo. Y él se toma este tema como una bandera y se convierte en un tema político absolutamente que ha reverberado, digamos, a la política nacional. Él agarra esto, que además lo logra hacer que se reconozca el hijo de esta persona, pero va más allá porque se da cuenta que a pesar de todas las victorias del 52, de haber incluido todo esto que he dicho previamente, no había la identificación política. Es decir, estaba muy lejano el creer que en la asamblea podían haber polleras. Claro, exacto. O abarcas, ¿no? Esa era digamos, algo un terreno no explorado todavía. Y él, justamente a raíz de Condepa, además colocando no los levantamanos que tenemos hoy día en la asamblea, ¿no? No solamente porque tiene pollera voy a poner a cualquiera para que levante la mano, no. Él colocó a la mujer de pollera. Claro. Una mujer de pollera que se nota que tenía una preparación, que se nota que tenía una lectura, que tenía no solamente la parte social ya de por sí que ella había gestado, sino que se había preparado y había identificado, y era una mujer inteligente. Entonces no era una levantamanos, era una mujer que preparaba proyectos de ley, era una mujer que se podía parar frente al Parlamento y hablarle a
a los asambleístas de tú a tú con una fluidez y un conocimiento de la causa, ¿no? Entonces, eso lamentablemente se ha desvirtuado. Lo bueno de la inclusión viene con lo malo de colocar gente que no responde ante los desafíos del país. Exactamente, yo creo que este para mí es un referente importante porque bien podía haber sido, qué sé yo, otra persona, qué sé yo, un poco más, digamos, urbana, lo que fuere, pero en este caso creo que la figura de la señora Remedios Loza, que en paz descanse, ha sido el puntal, ha sido un punto de inflexión, ¿no? No solamente para poder visibilizar toda una problemática, no solamente desde el punto de vista de género, sino lo que usted indica, el hecho de que exista una representación, una cabeza con la preparación de vida, sin siquiera, digamos, allanar un camino político, lo que fuere. Creo que ha significado un poco el puntal para lo que pueda venir posteriormente y lo que estamos viviendo en este momento en esta Bolivia diversa con sus, digamos, claroscuros. Desde ese punto de vista, ¿cuál es el análisis que usted hace con respecto a esta dupla, el compadre Palenque versus la señora Remedios Loza, tomando en cuenta de que sin duda alguna había un poderoso referente comunicacional y además una demanda de lo que se estaba viviendo en ese momento con respecto a ahora, por ejemplo? Sí, claro, definitivamente era, si traspolamos, porque como muchos coinciden, el compadre estaba muy adelantado a su época. Era una persona que estaba visualizando más allá. Si lo traspolamos al compadre a esta coyuntura actual, él sin duda alguna es una figura refrescante y más aún con una Remedios Loza, ¿no? Que, como hemos dicho, era una mujer muy preparada, era una mujer que tenía además el instinto social de entender lo que está sucediendo y de conocer las necesidades del pueblo. Y al mismo tiempo el compadre es este articulador, es esta figura que puede estar bien con ambos lados, es el puente entre el cholaje y lo blanco, digamos, ¿no? Es esta unión entre estos dos mundos que permite hacer ese puente sin necesidad de rivalismos, ni resentimientos, ni de levantar ronchas y odios de ambos lados. Exacto. Mi pregunta siguiente tiene que ver con esa realidad que se vivía en ese momento, una Bolivia bastante fragmentada, yo diría, bastante polarizada desde el punto de vista social y obviamente político. Yo creo que en su momento la situación, digamos, un poco de la realidad social diversa de nuestro país no estaba siendo tan entendida en su cabalidad. ¿Usted cree que ahora, después de todo el trabajo que ha realizado el compadre Palenque, Remedios Loza, estamos aquilatando a cabalidad lo que significó de verdad, digamos, una reivindicación social, política en el mejor sentido de la palabra y cultural en su momento, con la que existe ahora? Yo creo que, como te digo, lamentablemente los móviles para llevar adelante la actualidad, de buscar la inclusión, la diversidad, de todo este discurso que finalmente el movimiento al socialismo se apropia, yo creo que termina desvirtuándose, ¿no? Porque se convierte en una receta tan utilizada y hasta ya desgastada que termina colocando en el lugar, en los puestos destacados, a personajes que realmente no muestran un sentido patriótico de hacer cambios, no muestran la preparación tampoco y sencillamente se limitan a levantar la mano y a recibir dinero al respecto. Por lo menos eso es lo que se ve y se siente. No se siente una representación de asamblea en el sentido de que alguien está ahí para servir. No se siente una gente íntegra que está buscando cambiar el país. No se siente una Remedios Loza.
Claro. No hay Remedios Loza ya en el Parlamento. Y porque tienen pollera no significa que sean Remedios Loza o que tengan los mismos principios. Exacto, y es justamente ahí donde yace, digamos, la gran importancia, no solamente de este diálogo, sino el hecho de poner como antecedente fundamental en nuestro país, más allá de un discurso político que en los hechos, y digamos en la primera etapa no lo fue, definitivamente, ¿no cree usted que ahora todo lo que se ha venido diciendo y mal, ya se había dicho hace años de la mejor manera posible? O sea, como debe ser, ¿no? Haciendo un llamamiento, digamos, social, de inclusión, sin egoísmo, sin intereses políticos, sin intereses sectarios, amplio, democrático, libre. ¿Dónde nos hemos extraviado? La verdad es que es un modelo que ha empezado con muchas expectativas, que seguramente ha sembrado cosas buenas para la posteridad, que seguramente ha igualado un poco las cosas a nivel social, le ha dado a la gente de pollera y al aymara y al quechua la posibilidad de decir: yo también puedo ser presidente, yo también puedo ser autoridad. Creo que hay cosas muy lindas que rescatar de eso, pero todo proceso que tiene una capacidad de convocar tanto y de generar tanto poder tiende a fragmentarse, a destruirse y a desprestigiarse. Y lo que estamos viendo ahora es el fin de una era y de un paradigma, que no significa que se va a destruir todo y hay que construir de cero. Hay muchas cosas de las que el compadre ha dicho y de las que se han hecho eco y que tal vez se han usado y se han tratado de buscar la mejor forma de aplicarlas, que no se han hecho, pero estamos en la posibilidad de, ante un cambio de paradigma, porque es el fin de una era, estamos presenciando el fin de una era, y todo fin de una era siempre se siente como que si fuera un apocalipsis, básicamente, ¿no? Como que todo está mal, como que hay que irse de acá. Claro. Pero creo yo que es el mejor momento. Una crisis siempre creces, es una oportunidad para crecer, es una oportunidad para revisar a aquellas personas que han fundado las bases de todo esto, y los de quienes estamos hablando son quienes han sembrado la base para el proceso que se ha gestado y del que se han beneficiado otros. Exacto, y un poco, por ejemplo, ya como Conciencia de Patria, Condepa, ya en el ejercicio mismo, digamos, político, no creo que no nos podemos olvidar de ese gran legado y de esa luz roja que en su momento el compadre Palenque encendió y que ahora se parafrasea y creo que no se entiende correctamente, o cuando menos quiero creer que no es así, el modelo endógeno de Carlos Palenque. Es decir, construirnos desde adentro, vernos nuestro propio ombligo y decir: caramba, no vamos a reconstruirnos desde afuera, lo vamos a hacer desde adentro hacia afuera, no desde afuera hacia adentro. El potencial de nuestro país está adentro. Eso es un gran referente, no solamente, digamos, como discurso político en el mejor sentido de la palabra, sino como un referente digamos, de mecanismo político. ¿Cuál es ese concepto que se rescata, en este caso a través de usted, con respecto a lo que en su momento el compadre Palenque ya había propuesto, un modelo endógeno? Sí, el modelo endógeno tiene sus raíces en el día a día de la Tribuna Libre. Si bien había gente que buscaba ayuda, había gente que buscaba trabajo, había gente que le habían estafado, etcétera, etcétera, también había gente que decía: mire, compadre, yo he decidido, me han botado de mi trabajo y he decidido montar mi pequeño puestito de refrescos. Yo estoy preparando refrescos en mi casa y los estoy vendiendo, he generado una fórmula interesante, y eso luego se convirtió en la cascada, ¿no? Yo creo que él veía de esta gente que usaba la Tribuna Libre para promocionar sus productos, veía gente que estaba dispuesta a hacer sus propias cosas y a plantear nuevas formas desde la marca boliviana, desde lo nuestro.
Y yo creo que el modelo endógeno básicamente es darle al emprendedor, darle al que quiere hacer algo nuevo, las posibilidades, los incentivos y todo lo que necesite para que el día de mañana esa sea una empresa que emplee a muchas personas y que Dios quiera pueda estar exportándole ese negocio a otros países. Desde Bolivia para el mundo, darle el apoyo suficiente a esas personas que se rompen la cabeza por hacer país, es darle el apoyo a eso. Yo creo que eso es el modelo endógeno. Ahora, RTP, Radiodifusoras Populares, significa un poco también ese gran legado de ese trabajo que se ha venido haciendo. Ahora, con la madurez que usted tiene, con el trabajo que usted tiene, ¿qué le gustaría si es que le estuviese frente al compadre Palenque? ¿Cuál sería ese diálogo? O sea, decir o de alguna manera hacerle, digamos, caer en la cuenta de que de acorde a estos tiempos, pues su legado podría ser, digamos, muchísimo más efectivo. Mira, mi papá tendría 80 años ahorita. Yo creo que él estaría ya en el proceso de empezar a delegar, ¿no? De encontrar... ¿Usted cree eso? No creo. Claro que sí. Yo creo que él trabajaría hasta los últimos días. Sin duda, ¿no? Pero ya estaría buscando cómo empezar a traspasar, ¿no? Empezar a pasar la vara, sin duda. Entonces yo creo que ahí yo le daría toda esta impronta de lo que son las redes sociales. Yo le estaría mostrando constantemente los desafíos que tiene este nuevo mundo y las necesidades de seguir generando productos pioneros. Porque si hay algo que RTP ha hecho durante toda su vida es ser pioneros en formatos televisivos. La Tribuna Libre del Pueblo era un formato pionero televisivo. Sábados Populares era un formato televisivo. Y eso ha continuado luego con Lucha de Caseras, que es el reality que hemos producido en RTP. Entonces, yo creo que a medida que uno sencillamente encuentre los productos necesarios y la forma de hacerlo, el canal no importa por dónde salga. La cosa es hacer algo que agarre la atención y que pueda moverle algo a la gente. ¿En algún momento usted se ha puesto a pensar o de alguna manera se ha planteado, no solamente obviamente lo está haciendo desde el punto de vista de los medios, pero desde el punto de vista político, si lo estuviese frente al compadre Palenque, no le dijera, papá, quiero lanzarme a la política, ¿o no? No, a mí no me gusta ver la política. Considero que hay que estar dispuesto a ensuciarse mucho. Más que antes. Sí, ahora más que nunca, ¿no? Ahora más que nunca, donde la política se ha convertido en ya no es un servicio, sino es un negocio. Entonces, mientras la política esté así de contaminada, creo que yo no voy a poder construir nada y no estoy dispuesto a transformarme en algo que no soy. Me gusta desde los medios poder transformar a la gente y así voy a transformar al poder. Creo que el cambio tiene que nacer desde los individuos para que la política sea nuevamente un lugar que uno quiera confiar. Pero la pregunta del millón es, ¿dónde, como dice Zabalita en Conversaciones en la Catedral, dónde se ha jodido el país? ¿Dónde se ha jodido la política de este país? Porque si le damos una mirada, el hacer política tendría que ser, digamos, un ejercicio que vaya en progreso, ¿no? De alguna manera que facilite no solamente a la población, sino las circunstancias para vislumbrar, digamos, días mejores, ¿no? Y creo que en su momento, a través de Condepa, a través del compadre Palenque, se ha hecho eso, y obviamente también otro gran referente del señor Max Fernández en su momento, con digamos, sus particularidades, con UCS y demás. Pero, ¿dónde cree que está ese punto de inflexión? ¿Dónde ha habido un cambio y dónde se ha apagado la luz de la política
inclusive desde el punto de vista discursivo, porque antes en la década de los 80, 90 la gente misma polemizaba, ¿no? Hablaba, debatía en las casas del mejor sentido de la palabra, pero ahora creo que ha habido una devaluación brutal. ¿Dónde está ese tema tan brutal de darle un giro desde el punto de vista negativo? Creo yo que son ciclos. Creo que el ciclo de los 90, en el que estaba el compadre, la comadre Remedios, esta época, digamos, de la política, está terminando un ciclo, creo yo. Entonces, esa era una etapa dorada de la política, en la que veíamos verdaderamente profesionales en la asamblea, veíamos gente comprometida. Obviamente siempre han habido personas indeseables. Pero había una cierta civilización. Pero había, ¿no? Pero digamos, la mayoría veías personalidades de esas características que te daban una sensación de que hay algo por qué luchar, ¿no? Entonces creo yo que estamos en este momento en la finalización de un ciclo. Y esto se ha visto exacerbado, yo creo, con las redes sociales. Creo que es muy fácil para alguien, desde lo que hablábamos al principio, con su celular decir lo que piensa. Y es triste porque hoy en día cualquier cosa puede ser verdad, ¿no? Como hay tantas verdades, antes la verdad estaba fragmentada en los medios. Antes la gente solamente tenía los medios que consumía para establecer una verdad común. Pero ahora la verdad se ha distribuido en tantas personas que ahora ni siquiera se pueden poner de acuerdo si la Tierra es redonda. Es decir, hay gente que todavía defiende a capa y espada y cree que es mentira que la Tierra es redonda, cree que la Tierra es plana. Entonces, cuando tienes, y yo creo que eso está exacerbado por internet y por redes sociales. Entonces, creo que como esto es muy nuevo todavía, está en su proceso de formación y de transformación, y eventualmente creo que es ahora más que nunca nuestro rol como medios de no dejar que se pierda y que se siga jodiendo, como dices, el país, y ahondar y meternos más bien en su terreno. Nosotros tenemos que seguir haciendo lo que siempre hemos hecho, lo que siempre hemos comunicado, y que la verdad sea a través de los hechos, a través de los relatos y a través de las personalidades preparadas, la gente que tiene civismo, que tiene compromiso con su país, y sencillamente colocar los dos lados de la moneda, lo que no hacen las redes. Radiodifusoras populares, RTP, sin duda alguna está en ese camino, pero vayamos un poco al tema más crítico de los medios de comunicación. Creo que lo más importante de todo es un poco examinarnos, es decir, que los mismos medios se tengan que examinar, porque no, obviamente nos estaríamos pecando un poco de parciales si es que estuviésemos viendo solamente problemas externos. Desde ese punto de vista, ¿cómo ve usted los medios de comunicación en su verdadera dimensión, no solamente como facilitadores, como, allanadores de lo que significa informar de la manera más veraz posible, más neutral, más verdadera, más libre, más democrática, con respecto a estos tiempos en los que estamos viviendo? ¿Usted tiene una visión crítica al respecto? Sí, ¿sabes qué? Yo veo, como tengo un programa de noticias internacionales, me intereso mucho por lo que pasa en el mundo, y en este momento tengo mucho interés con la política estadounidense, con lo que está sucediendo. Y es ahí donde yo creo que estamos yendo como sociedad occidental, como todos formamos parte de la sociedad occidental, por lo menos nuestro país. Veo a Estados Unidos como el futuro de lo que podría pasar el día de mañana con nosotros. Veo a los medios tan parcializados, veo que los medios como que se hubieran convertido en parte de la política. Entonces, si tú ves, digamos, lo que son los medios conservadores, como Fox News, y los medios liberales, como MSNBC, te vas a dar cuenta que hay una retórica que básicamente termina siendo como un medio más de los políticos. Entonces, los medios se han metido en la guerra política, y por eso su credibilidad se ha visto muy ¿O acaso tal vez ofuscada. Al revés? Es decir, la política se ha metido también con Correcto. los medios, ¿no? Claro, porque finalmente ante la falta
ante la baja de consumo de la televisión, por ende la baja de los ingresos publicitarios, los medios han optado por ir a buscar a los políticos, que es donde han encontrado seguramente los ingresos necesarios para mantener a tremenda infraestructura, porque las redes sociales no necesitan de mucha inversión y lo sabemos. Es una inversión muy pequeña, poca gente y se hace fácil. Mientras que para montar un medio de comunicación necesitas licencias, necesitas imprentas, necesitas una inversión gigantesca y una cantidad enorme de personas. Entonces, como ya no hay quien nos pague, como se ha reducido nuestro share de publicidad privada y pública, entonces, ¿dónde nos vamos? Con los políticos, que son los que están usando a los medios para meterlos dentro de su guerra política y en el juego del poder. Entonces, yo por eso veo a la democracia estadounidense tan fragmentada y tan en peligro, entrando en autoritarismo, porque, y que la gente, si tú ves las estadísticas de la credibilidad de los medios de comunicación en Estados Unidos están históricamente bajos. O sea, la gente confía en el único canal que confía es en el canal del clima en Estados Unidos. Y eso es porque por el efecto de las redes sociales, pero por el efecto de los propios medios de meterse en el tema de los políticos y de mercantilizar su discurso. Si nosotros ingresamos en esa etapa, creo que vamos a vivir lo mismo de Estados Unidos, en el que hay las verdades de solamente las redes sociales y la verdad contada de los medios y de los medios serios, ¿no? Porque no todo es Fox News y MSNBC, hay un montón de medios que todavía tienen esa rigurosidad periodística, pero la gente ya no les cree. Exacto, y es un punto creo que importante, el hecho de que si antes, por ejemplo, la estructura, no solamente desde el punto de vista política, sino también comunicacional de los Estados Unidos, significaba un referente interesante en el ejercicio mismo de hacer comunicación o de política en este caso, ahora se ve menoscabada y obviamente absolutamente devaluada, ¿no? Es decir, eso significa que no depende tanto de ser una sociedad, digamos, del primer mundo o sea, aún siendo un país del primer mundo, puede caer y puede sucumbir a la mediocridad, a la intervención, al hecho de poder, digamos, un poco podrir todas las estructuras, en este caso desde el punto de vista de los medios de comunicación y la política, ¿no? Sí, exactamente. Es sorprendente lo que está pasando con Estados Unidos y parece haberse acentuado con la llegada de Trump, porque en su primera gestión tenías a inhibidores, eran personas que no permitían que se coloque a gente que solamente sea una persona que le está más bien impulsando a sus medidas, ¿no? Y esto está generando tanta tensión de los propios medios que están en una guerra total y abierta y se están autodestruyendo. Sus pilares democráticos están sacudiéndose hasta sus cimientos. Y si bien no va a ser una destrucción total y absoluta, porque Estados Unidos tiene un montón de barandillas que no permiten, digamos, caer en una dictadura, pero el daño está hecho y todavía les queda mucho tiempo. Sí, exacto. 3 preguntitas más para no abusar de su tiempo. La primera tiene que ver con lo siguiente. Este 2025 el país va a marcar 2 hitos históricos profundamente importantes, acaso un parteaguas y un antes y un después. Por un lado, las elecciones generales del 17 de agosto, eventualmente, quiero pensar, porque en este país no se sabe lo que puede pasar. Tenemos elecciones generales el 17 de agosto y por otro lado el bicentenario del país. En este agosto también el país cumple 200 años en un momento bastante complejo, no solamente desde el punto de vista político, pero sobre todas las cosas político, diría yo. ¿Cómo evalúa estos 2 temas? Elecciones generales y bicentenario, es una de cal y otra de arena, más o menos, ¿no? Sí, es bastante curioso lo que sucede, porque igual en nuestro centenario la patria ha llegado en un momento de fragmentación tremenda después de la Guerra Federal, ¿no? Entonces tienes un episodio que hace 100 años igual tenías un país completamente devastado,
recién salido de una guerra, con una traición al movimiento indígena. Hoy es más que nada el fin de un paradigma, de la necesidad de tener un Estado protector. Está ahora en cuestionamiento si realmente necesitamos que el Estado nos cubra todas nuestras necesidades. Y eso está en las urnas ahora, ¿no? Porque llegar a tus 200 años a un momento tan importante como 200 años en estas condiciones de fragmentación política, pero por sobre todas las cosas de crisis económica, que cuando hay una crisis económica es cuando se ahondan todos los problemas. Porque las familias pueden subsistir con sus problemas. Tú crees una cosa, tú crees la otra, pero cuando en la casa falta plata, claro, todos esos problemas... Hoy es otro nivel, ¿no? Todos los problemas se hacen mucho más grandes. Entonces creo yo que estamos ante un punto de inflexión en el que o podemos seguir ahondando los problemas o podemos salir hacia un nuevo paradigma. Entonces creo yo que la gente ahora sí más que nunca tiene que empezar a escuchar lo que dicen los medios de comunicación, los tradicionales, no lo que dice mi TikToker favorito. Claro. Que eso es lo que creo que más fragmenta la democracia. Así que para tener un voto informado, para tener un voto que sea determinante para este tiempo, hay que darse el trabajo, creo. Esta vez, a diferencia de todas las veces pasadas, de verdaderamente entender el panorama político, porque es determinante lo que va a suceder y es el futuro de nuestra patria el que nos estamos jugando, y yo sé que va a salir una decisión buena del país. Confío en la decisión de la gente, pero que se informen, nada más. En ese sentido, siempre tomando como referencia el bicentenario del país y tomando como punto de partida el hecho, por ejemplo, de que en la Revolución del 52 se allanó los caminos para múltiples cosas, ¿cuáles diría usted que en este momento son los temas irresueltos en nuestro país? Unos temas que indudablemente todavía los seguimos cargando desde el punto de vista social, por ejemplo, cultural, económico. ¿Cuáles podrían ser los nuevos retos de estas nuevas generaciones? Porque hay que entender que de aquí a unos 20, 30 años estas nuevas generaciones ya no van a estar, y bueno, estas que se están un poco fortaleciendo un poco a la luz o a la oscuridad de todo este proceso, van a tener que enfrentar. ¿Cuáles serían los retos más fundamentales de esos temas irresueltos de aquí a partir, digamos, de agosto hacia adelante? Yo creo que principalmente nuestro país lamentablemente siempre ha tenido vamos a decirlo, como una especie de maldición. Parece que es una bendición encontrar algo debajo de la tierra, como el gas y el petróleo que ha marcado todo este siglo. Las disputas, las peleas, las nacionalizaciones, las oportunidades perdidas, los recursos despilfarrados nos demuestran que al mismo tiempo también puede ser una maldición, así como parece una bendición. Entonces, seguir queriendo continuar con el modelo extractivista nos va a llevar a un ciclo sin final. Vamos a seguir dando vueltas en lo mismo. Tenemos que empezar a orientar nuestra mirada hacia el mundo y hacia las nuevas tecnologías. No digo que dejemos de lado la importancia que es el litio, la importancia que es encontrar nuevos pozos, no, pero que dejemos de hacer eso nuestra panacea y donde estemos enfocando la mayoría de nuestra atención. Creo que hoy tenemos la posibilidad de generar productos tecnológicos a raíz de la creación de aplicaciones, de la programación, que nos enfoquemos en ese tipo de posibilidades que hoy cualquiera las puede hacer. Hoy en día con un tutorial de YouTube puedes comprender las bases de la programación y ese es el futuro. El aprender a programar, el entender el lenguaje de las máquinas
es lo que el día de mañana te va a resultar en las mejores oportunidades. Hoy en día hasta hablar con ChatGPT no es como charlarle a tu amigo. Claro, si tú conoces los prompts y cómo escribirle a esa máquina, vas a generarle las mejores respuestas. Entonces creo que hay que empezar a volcar nuestra mirada de debajo de la tierra a lo que está el mundo. Sin duda alguna, grandes retos, ¿no? Retos sobre todo desde el punto de vista pragmático, diría yo. Una última pregunta que tiene que ver con radiodifusoras populares, RTP. Un trabajo sin duda alguna cuesta arriba, sobre todo en el contexto actual en el que nos encontramos, donde los medios de comunicación se han visto fuertemente afectados por varias razones, y justamente es lo que usted decía hace un momento, el hecho de que ciertas plataformas, las plataformas hayan tomado, si se quiere, de facto ciertas determinaciones donde parece que el informarse o el tener, digamos, un sistema, una forma de información no está tanto bien evaluada. ¿Cómo ha venido trabajando RTP en los últimos años y sobre todo en este momento tan complejo? Sabemos perfectamente que se ha firmado un convenio con esta casa periodística Los Tiempos para enfrentar justamente lo que ha venido diciendo usted y reflejar a través de sus plataformas una información veraz, fidedigna, honesta y obviamente democrática, pero sobre todas las cosas verificada. Correcto. Lo que yo planteo es que la unión es la fuerza. He tenido experiencias anteriores con medios colegas de televisión que durante la era de la pandemia nos hemos apoyado y nos ha ayudado a salir de una época bastante difícil. El contar con aliados, y más aún si es dentro del mundo periodístico tradicional, y más aún creo yo que ahí el baluarte más importante son los medios escritos, porque otra cosa es hablar y otra cosa es escribir. Y Los Tiempos, con 75 años de trayectoria, para nosotros es un privilegio poder contar con el apoyo, y consideramos que en momentos difíciles como estos, la mejor forma es encontrar aliados, es encontrar sintonías dentro de las amenazas que están presentes, y con los valores compartidos, si bien no somos idénticos el uno y el otro, cada quien tiene sus propias cunas, sus propias perspectivas, pero hay temas en los que nos podemos apoyar. Pero en esa diversidad también se puede encontrar un punto de coincidencia. Así es, y creo que lo hemos encontrado. En esa diversidad encontramos que la rigurosidad periodística, la ética periodística, la revisión de hechos es lo primordial para el periodismo, y nosotros estamos conscientes de que eso es lo que necesita el país y el mundo ahora, así que estamos contentos de poder establecer alianzas de estas características que, si bien en esta instancia nos permiten promocionarnos mutuamente y generar información e intercambiar información, con la amistad que se está generando, estamos empezando a ver otros proyectos y otras posibilidades que este tiempo así lo exige. Pues enhorabuena, creo que de eso se trata justamente, de poder allanar los caminos y obviamente reestructurarse y reinventarse, como se dice, y qué mejor a través de una alianza estratégica que pueda de alguna forma constituirse en un gran referente local y obviamente a nivel nacional. Jorge Luis Palenque, gerente general de Radiodifusoras Populares RTP, ha sido un gran placer dialogar con usted, y obviamente una doble, yo diría, satisfacción, porque no solamente yo pertenezco a esa generación de la década de los 80, una década también profundamente dolorosa, porque obviamente estaba la dictadura y obviamente la irrupción de los medios de comunicación, en este caso líderes de opinión y posteriormente el líder político, el compadre Palenque, se han constituido en un importante, yo diría, referente fundamental. Seguramente no va a ser la primera ni la última vez que nos veamos, y en todo caso, pues mientras tanto, ha sido un placer dialogar. Muchísimas gracias por estar en Podcast Los Tiempos. Muchas gracias, Rudy, ha sido un placer conversar contigo, y claro, vamos a estar en contacto y seguramente vamos a tener más oportunidades.
Gracias, muchísimas gracias. En todo caso, también a todos ustedes que nos siguen semana tras semana con temáticas importantes. Hoy hemos querido reflejar un poco lo que ya se ha venido diciendo, es decir, de modo que los líderes políticos, entre comillas, de ahora no están descubriendo la pólvora, no están descubriendo el agua tibia. Todo lo que se está diciendo ya se había dicho hace décadas y creo que en su momento se tiene que retomar eso. No quiero parecer un poco discurso del Ejército de Salvación, pero creo que los políticos y obviamente los que están en esta carrera hacia la presidencia deben mirar más a la gente, deben mirar más a sus problemas, darle solución a sus problemas, porque eso es lo que está demandando en este momento la gente, la población. Más allá de discursos políticos, acusaciones, contraacusaciones, insultos, que creo que no suma absolutamente nada, más bien divide. Creo que lo más importante de todo es mirar de frente a la gente, a la población, y más aún en este bicentenario, donde la patria pues se constituye en un punto de inflexión. Muchísimas gracias por estar en Podcast Los Tiempos. Los esperamos en el próximo episodio. Si le ha gustado este contenido, dele like, comparta, suscríbase, pero también active la campanita para que le alerte de un episodio nuevo. Estamos en todas las plataformas, en Spotify, en YouTube, en la página web del periódico Los Tiempos, www.lostiempos.com. Muchísimas gracias, un gran abrazo y hasta el próximo episodio.